Ahora bien, quiero dejar con ustedes a Felipe Leighton, a quien ya saludamos hace un momento. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica. Es un profesional con una sólida experiencia en temas de salud mental y de políticas públicas, destacando el diseño y liderazgo de los programas de prevención de drogas a nivel nacional. Eh, Fue parte y con una trayectoria importante en Senda y actualmente es socio fundador de T-Consulting, que también se dedica, ¿no es cierto?, a la asesoría a las organizaciones en la prevención del consumo de alcohol y drogas. Así que los dejo con Felipe. Bienvenido, Felipe. Vamos a escuchar muy atentos la presentación y les recuerdo que vamos a tener el chat habilitado para las preguntas que vamos a revisar al término de la exposición de Felipe. Muchas gracias, Viviana. Saludo a todos los que se conectaron, agradeciendo obviamente la convocatoria que ha sido súper grande. Yo tengo un déficit atencional importante, entonces si van mandando mensajes al chat me voy a distraer, así que si pueden mandar mensajes o solo las preguntas, ideal. Vamos a tener un espacio de presentación. Yo quiero ir rápido, digamos, en los temas de antecedentes o prevalencias de consumo, y al final, o sea, y la segunda parte, quiero que veamos básicamente cómo intervenir el tema del fenómeno del alcohol y drogas, ¿sí? Pueden hacer preguntas, todas por el chat, porque como es tanta gente, tenemos que hacerlo lo más eficiente posible. Les pregunto, ¿se ve la presentación, no? Un dedito, alguien que me diga que sí. Sí se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Perfecto, vamos a ir avanzando entonces. Primero, cuando uno se acerca al fenómeno de drogas, hay muchas preconcepciones, ¿no? En la sociedad en general, la mayoría de las personas, digamos, piensan que es algo casi voluntario el ser consumidor de droga o ser adicto, y uno tiende a responsabilizar a las personas que consumen como que son, qué sé yo, les falta fuerza o una condición emocional. Y la verdad es que cuando uno se pone a estudiar el tema del consumo de alcohol y droga, ve que hay factores individuales, ciertamente, pero hay factores colectivos. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que el individuo está en un contexto, y todos los estudios de consumo de alcohol y drogas nos han ido llevando a que se entiendan muchas otras cosas para entender o para explicar el consumo de drogas. De hecho, si uno ve las adicciones, por ejemplo, ¿dónde se dan más? Y esto quizás es obvio, pero cuando uno le da vuelta, tiene un significado importante. Las adicciones se dan más en gente de clases bajas. ¿Qué significa esto? Que son personas que tienen condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales más complejas que el resto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos desde la empresa a ver el tema del consumo de alcohol y droga de los trabajadores, tenemos que ver muchas variables. Tenemos que ver cómo están las condiciones de trabajo en mi empresa, cuáles son las condiciones de seguridad, cómo son las condiciones contractuales con las que tengo a las personas, de iluminación. Entonces, hay varios factores que uno puede ir viendo. Obviamente, todos esos factores suman un poquito, ¿no? O contribuyen un poquito a que la persona pueda o no pueda consumir droga. Finalmente, las variables individuales, las redes sociales, los estilos de vida del individuo van a ser mucho más importantes. Si ustedes se fijan en el centro, está el sexo, la edad y factores constitucionales de las personas, y después se va yendo hacia otros, ¿no? Ahora, lo importante es que esta es la mirada que tenemos que tener cuando nos enfrentamos al consumo, ¿sí? Es una mirada sumamente amplia y es bastante técnica, en términos de que si uno la empieza a abordar, se empieza a encontrar con muchos factores que son difíciles, ¿no? Difíciles de comprender y luego difíciles de abordar, pero no es imposible, y quiero que con esta presentación ir demostrándoles que digamos que se puede hacer, simplemente hay que meterle una cantidad de tiempo importante. Cuando nosotros empezamos a ver el consumo en Chile y empezamos a ver las drogas, a mí me gusta mostrar este gráfico porque se ve clarito cuál es el problema entre nosotros, ¿no? Acá tenemos dos grandes problemas. El primero es el alcohol. Llegamos a consumos sumamente altos y consumos de mucho riesgo en nuestro país, algo que es incluso cultural. Tenemos el tabaco siguiente, que el tabaco ha ido disminuyendo sistemáticamente en los años, ¿sí? Antes el consumo era 70, 50, vamos, creo que en 30 y algo, 40 por ciento de la población de consumo. Y después viene la marihuana, que fue ganando mucho espacio, y cocaína, y en menor grado pasta base, que es una droga
con un potencial adictivo muy fuerte. Por lo tanto, es muy pequeña la población que consume, pero es mucha la gente que queda, digamos, con algún problema de consumo. Entonces aquí vemos hoy día, de acuerdo al último estudio en población general del SENDA, cuáles son los resultados. No me voy a detener mucho porque lo que hay que ver es que el alcohol está alrededor del 30% de la población, pero me importa el alcohol de riesgo. Esto es último mes, ¿ah? Las prevalencias se miden en drogas último año, o sea, en pasta base, cocaína y marihuana es el 0,3, el 0,5 y el 11% son último año, ¿sí? Pero son 11% de la población ha consumido el último año, y las otras, tabaco, alcohol y alcohol de riesgo, se mide por consumo mes, ¿sí? Entonces, lo importante, digamos, es que acá uno ve, claro, entre la marihuana, que el 11% de la población consumió en el último año, y el alcohol 29, no es tanta la diferencia, ¿no? Pero el alcohol se mide por mes, que es una diferencia importante. Y lo que me importa mostrarles del alcohol es que el 29% de la población consume, pero el 22% de ese porcentaje, o sea, la mitad de la gente que consume, tiende a consumir de riesgo. Y el consumo de riesgo significa que yo me consumo 5 o más tragos a la vez. Y eso es importante, porque las cantidades de consumo generalmente nos llevan a la embriaguez en nuestro país, ¿sí? Las personas toman muy pocos días a la semana, toman 1 o 2 días a la semana, pero esos días se embriagan. Y digamos, la cantidad de alcohol en términos de efecto a la salud es mucho más importante. Ahora, cuando vemos si es que hay rubro, porque también uno podría ver desde los determinantes sociales, ¿no? Y hay rubros que consumen más y hay otros que consumen menos. ¿Cómo está mi rubro en relación a otros? Y aquí uno ve que construcción, por ejemplo, tiene el mayor consumo junto con servicios de salud de alcohol, ¿sí? Transporte también tiene un alto consumo de alcohol. Y así uno puede ir viendo que se me mueve sola esa, que ciertos rubros tienen mayores riesgos, y por lo tanto las características que esos trabajos presentan son de mayor riesgo para la salud de las personas en términos de consumo de alcohol y droga. Cuando vemos consumo en el trabajo, hay distintos antecedentes que me parece importante mirar. Nosotros habíamos dicho que el 22% de las personas consumían alcohol, ¿no es cierto? Pero cuando nos vamos a los trabajadores, el 72% de los trabajadores, o sea, antes estábamos preguntándole a toda la población entre 14 años y 65. Aquí le estamos preguntando solamente a la gente que trabaja. Y el consumo aumenta mucho más. Y eso es obvio porque el mayor consumo se da entre los 16 años hasta los 35 años. Esa es la mayor ventana de consumo de las personas. Luego, algunas obviamente van a seguir consumiendo toda su vida, pero otras, la mayoría, digamos, tiende a disminuir el consumo. Ahora, cuando nosotros hacemos controles en la empresa, aproximadamente un 20% de los trabajadores, o sea, un 20% de los controles que nosotros hacemos nos da positivo, ¿sí? Que es un número alto. Uno piensa que el consumo dentro de la empresa no es tan común. Y me refiero al consumo dentro de la empresa no como solamente el consumo en el lugar de la empresa, sino que llegar con consumo o consumir dentro, ¿no? Estar trabajando bajo la influencia. Entonces, me distraigo con las preguntas. El tipo de positivos, digamos, la cantidad de positivos es bastante más alta de lo que uno piensa. Luego, cuando uno se va a los accidentes relacionados con el consumo, en mediciones que se hicieron post-accidente, también tenemos un alto número de positivos en droga. Entonces, uno hace el resumen, porque estos son estudios, particularmente algunos datos se obtuvieron de la H y otros de la OIT. Uno empieza a darse cuenta que el rango de consumo aproximado entre los trabajadores pasa entre un 20 y un 30%, ¿sí? Y sobre todo cuando se asocia a accidente. Entonces ese es el rango que nosotros debiéramos suponer que nuestra empresa potencialmente tiene. Uno probablemente, cuando uno se le pregunta, dice, no, en realidad esto es más bajo, ¿no? Es más bajo de estos rangos, y uno va a tender a pensar o a disminuir las prevalencias, pero estos son estudios internacionales que nos demuestran, digamos, que este es el volumen de gente que va a consumir. Y cuando se hacen controles,
se detecta más o menos un 6,9% de la cantidad de controles en positivo. Entonces, esto también lo voy a pasar rápido. Viviana ya lo explicó un poco. La accidentabilidad y el ausentismo y otros efectos en la salud de los trabajadores son bastante evidentes. Es súper complejo medir esto, ¿no? Las publicaciones, cuando uno se pone a buscar, es muy difícil encontrar publicaciones contemporáneas. Entre el año 1990 y el 2014, 15, se hicieron bastantes evaluaciones al respecto, casi todas en Estados Unidos. Entonces, los datos que tenemos nosotros no son de Chile, son de otros países que, digamos, tienen aparataje estatal y legislación que es mucho más fuerte que la nuestra. Y por lo tanto, ellos pudieron realizar estos ejercicios de medición. Y de lo que voy a resaltar, problemas en relaciones laborales. Los trabajadores que consumen alcohol tienen problemas con sus compañeros y jefes, más que los otros trabajadores. El rendimiento laboral disminuye en los trabajadores que consumen alcohol y droga, ya sea que están bajo los efectos o quienes vienen de un consumo, digamos, de días anterior. La productividad también se asocia a una baja importante cuando hay consumo de alcohol, ausentismo laboral, que ya lo dijo Viviana, y problemas de salud mayores también en los trabajadores. Entonces, cuando uno empieza a hacer la suma, y esta es una perspectiva que quiero, digamos, transmitirles. Cuando uno empieza a hacer la suma de problemáticas que trae el alcohol en la empresa y el alcohol y drogas en la empresa, uno se encuentra con un volumen de hartos efectos. Si uno los pasa los monetarizara, ¿no? Uno diría, ok, la ausencia de los trabajadores por consumo de alcohol me cuesta tanta plata. La cantidad que le cuesta al Estado, digamos, las licencias, tanta plata. Si uno lograra monetarizar esto, ¿no? Sacar el costo económico, uno se da cuenta que el volumen, digamos, de costos sociales que tiene el consumo de alcohol y drogas es sumamente alto. El año, si mal no recuerdo, creo que fue entre el 2015 al 16, no tengo bien la fecha, creo que se publicó posteriormente, hicimos un estudio de los costos sociales del alcohol desde el SENDA, a mí me tocó liderarlo, lo hizo la Católica, y el volumen, digamos, de costo social era altísimo, más caro que cualquier política pública que se haya implementado al respecto. Y ahora, llevarlos con estos datos, ya los tenemos, llevarlos al mundo laboral. Bueno, ¿cómo intervengo yo? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son? ¿Me tengo que hacer cargo del tratamiento de las personas que tienen consumo? ¿Tengo que dejarlo en el lugar o no? O sea, se empiezan a abrir miles de preguntas en relación a la implementación. Y lo primero que yo les digo es como hay que tomar cierto nivel de orden. Nosotros tenemos como objetivo lograr una cultura organizacional, ¿no es cierto? Nosotros y la mayoría de las empresas ya logramos la cultura de seguridad. Es algo que tenemos ganado, que ha sido, digamos, costoso, que han habido intervenciones de distintos ámbitos y requerimientos gubernamentales que empujan, digamos, a las empresas a tomar medidas a nivel de seguridad. Y eso ya está ganado. Todas las empresas, digamos, sobre todo las más grandes, tienen una cultura de seguridad importante. Lo mismo tenemos que lograr con el tema de drogas y alcohol. Tiene que generarse una cultura donde simplemente las personas deciden que el consumo de alcohol y drogas no es bienvenido en el trabajo porque es un elevado riesgo, digamos, de accidentabilidad y también de salud. Y la forma de hacerlo es generar 3 niveles. Yo siempre explico, digamos, de esta forma para que sea más claro. El primer nivel es la política, ¿no? Yo quiero generar un nivel estratégico donde la gerencia general esté involucrada con este tema y nos determine cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué se quiere lograr con esta política? Y generalmente las políticas se van a asociar o a salud o a accidentabilidad, ¿sí? Esos son el lugar razonable donde uno tiene que asentar la política a nivel estratégico. Luego, y obligatoriamente, necesitamos ver y desarrollar el reglamento interno, reglamento contratista y reglamento para todas las áreas donde yo estoy trabajando, ¿no? En la legislación chilena no hay un buen desarrollo de este tema. Es sumamente confuso
Más bien hay dictámenes separados y bastante desagregados que nos van dando algunas luces de cómo nosotros tenemos que abordar este tema, pero sigue siendo muy complicado. Por lo tanto, el asiento y el lugar donde la empresa puede hacer algo es en el reglamento interno. Y es ahí donde tiene que plasmarse en detalle, pero digamos, bien concienzudamente cada paso del tema de alcohol y droga. Y tiene que obligatoriamente contar con una línea de prevención y tiene que contar con una línea de control. La línea de control obviamente no es obligatoria, ¿no? Pero lo recomendable es que el control y la prevención se pongan juntos y se pongan hacia el mismo objetivo. Cuando las empresas logran instalar esto, nosotros hemos visto que los positivos en drogas bajan de un 20 o un 16, que es lo que ya les había dicho, a un 0, 1%, 1%, 1,2%, 2%. O sea, el nivel de reacción que tienen los trabajadores frente a estas políticas es muy bueno. Ahora lo que pasa con todo, no sé si ustedes se acordarán, a mí me tocó implementar la política cero alcohol de Senda. Al principio, claro, todo el mundo se asusta y los consumos se caen al piso. Lo que cuesta es después mantenerlos a lo largo de los años. Entonces ahí la empresa tiene que permanentemente mantener y alimentar este círculo, digamos, de planes de acción. Si ustedes ven al lado izquierdo, hay un proyecto institucional que tiene que ver con un nivel estratégico, el plan, digamos, que piensa desarrollarlo, y después vienen los proyectos y los planes de acción. Nosotros tenemos que llegar idealmente a planes de acción de control y de prevención, y esto tiene que estar idealmente dentro de los KPIs de la empresa. Es una actividad que la forma que tiene de instaurarse es haciéndola seria. No es una actividad como, no sé, qué sé yo, el 18 de septiembre, por ejemplo. El 18 de septiembre se celebra una vez al año y, claro, las empresas ponen y tiene un fin, ¿no? Tiene un fin de distinto tipo, hacer trabajo en equipo, obviamente celebrar a la patria, etcétera. Pero la prevención tiene que ser pensada, instalada de una manera mucho más sistemática, como lo están haciendo en temas de ¿cómo se llama?, de seguridad. Entonces, ¿cómo avanzo? Y aquí yo empiezo a complejizarles, ¿no? Esto se parece más a una intervención de una política de alcohol bien hecha que otra, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, bueno, ok, ¿cuáles son las dimensiones técnicas que yo necesito para estos procesos? ¿Hago diagnóstico o no? ¿Intervengo, monitoreo, genero evaluación de mi proceso? Y esa metodología de trabajo yo la tengo que definir y tiene el mismo nivel de seriedad que cualquier otra política que yo esté implementando en la empresa. Luego tengo que dar mi marco reglamentario, ¿no? Bueno, tengo la política, donde voy a integrar las dimensiones que ya les mencioné, prevención y control, desde las perspectivas que ya les mencioné, salud y seguridad. Luego los reglamentos, que tienen que estar sumamente claros, tienen que estar validados por la Dirección del Trabajo, conocidos por los trabajadores, y que no hayan dudas ni problemas tampoco en temas de los derechos fundamentales de los trabajadores. O sea, tenemos que lograr que tanto nuestra instauración de todo este proceso sea respetuoso y con mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, empresas que me ha tocado asesorar hacían una tómbola. Bueno, y la tómbola no te aseguraba la aleatoriedad para los controles. Entonces, había una demanda y la empresa perdía. Después, el control se ejecutaba con una máquina que en realidad no era una máquina idónea, porque era una máquina que se utilizaba de carácter personal, o sea, no era un alcotés profesional. Y por lo tanto, en juicio dicen, bueno, ¿y qué máquina usa? No sabemos. O no tiene la suficiente, digamos, calidad como para certificar en efecto que hay una persona bajo la influencia. Entonces la empresa perdía las demandas. Y ahí se complejiza. De hecho, yo por eso trabajamos en una consultora que vamos viendo este tema, porque está lleno de detalles muy complejos, desde la construcción del reglamento, que tiene que ser personalizado. Tiene que ser personalizado. Yo no puedo crear los mismos mecanismos para una empresa portuaria
que para una empresa ¿cómo se llama?, que trabaja temporero, un empleo temporero, ¿sí? Son cosas muy distintas, el tipo de trabajo son muy distintos. Tampoco yo puedo utilizar el mismo criterio y la misma política para una oficina que para una empresa de grúas que trabaja con pesos, ¿sí? Hay muchas condiciones que afectan. Luego, cuando vemos las dimensiones, vamos a ir a prevención. ¿Y qué voy a prevenir? ¿Voy a prevenir de forma estándar o voy a ver cuáles son los factores de riesgo que yo tengo? Por ejemplo, en la empresa de los salmones, ¿no? La empresa de los salmones, las personas que trabajan son muy vulnerables, sobre todo en fileteo, y los turnos que tienen son muy duros y además trabajan en cámaras de frío. Entonces ahí tenemos factores de riesgo que tenemos que evaluar. No vamos a cambiar las condiciones físicas del trabajo porque no podemos. El trabajo tiene un fin productivo, o sea, la empresa tiene un fin productivo. Entonces tenemos que ver cómo vamos a identificar los factores de riesgo y cómo los vamos a abordar, si es que los podemos abordar. De todas formas, podemos mitigar esos factores. Entonces, y aquí se empieza a poner más largo la pega, podemos hacer un diagnóstico de factores de riesgo. Y desde esos factores de riesgo y protectores, ver, bueno, con cuáles voy a ponerme alguna meta y generar algún KPI. Luego está la gestión de riesgo. Bueno, ahí ya los que son prevencionistas saben más cómo yo voy a trabajar sobre los temas de seguridad, cuáles van a ser las condiciones y cómo el alcohol y drogas va a afectar en esto. Y luego la detección y la gestión de los casos. La detección y la gestión, sobre todo, que ahí voy a... La legislación es bastante clara. Se puede hacer detección. Sí, se puede hacer control. Tiene que cumplir con muchas condiciones, pero se puede hacer detección. Y la detección es, como ya les dije, muy efectiva para enfrentar y para disminuir el consumo de alcohol y droga. ¿Y qué pasa cuando yo pillo a una persona? Todos piensan que uno tiene que prestar tratamiento. La verdad es que la empresa no tiene que prestar tratamiento de alcohol y droga. El tratamiento de alcohol y droga corresponde al área de la salud. Por lo tanto, las personas, en la medida en que tengan salud, pueden ser derivadas a sus propios dispositivos y, digamos, hay respuestas más rápidas, más lentas, pero finalmente existe toda una red de atención que es pública, ¿no? Y por lo tanto las empresas no debieran hacerse cargo. Hay algunas que dicen, bueno, mira, yo te voy a pagar el primer psiquiatra para que la derivación sea rápida, o yo te voy a pagar el primer proceso diagnóstico, o incluso hay empresas que dicen, yo voy a pagar todo. Y eso ya depende de lo que uno disponga siempre en el reglamento, porque el reglamento es la madre para que una empresa pueda trabajar sobre este tema. ¿Y cuáles son los valores fundamentales? Bueno, prevención, que los derechos sean respetados, que obviamente haya calidad de trato, que haya una mirada saludista en esto, que sean legítimos, es decir, que sean validados también, idealmente, por los trabajadores y que todo lo que se utilice en el proceso de control esté no solamente validado en términos técnicos, sino que también que los trabajadores tengan el conocimiento de lo que está pasando, de lo que es, de los por qué, de la calidad de la máquina, etc. Y la proporcionalidad, obviamente, es que es distinto tener, ¿cómo se llama?, personas en seguridad que están levantando una grúa, que están consumiendo alcohol y drogas, que una persona en realidad está en una posición de oficina. Entonces los procedimientos tienen que ser acorde a las funciones y las sanciones, en caso de que las hayan, tienen que ser proporcionales. Entonces las empresas tienden, en este gráfico se los voy a explicar porque me parece muy interesante, si ustedes ven la línea azul, es la efectividad de las intervenciones. ¿Sí? La línea azul marca cuáles son más efectivas, mientras más arriba es más efectiva, ¿no? Y la roja marca el tipo de intervenciones que se hacen generalmente en la empresa y en la política nacional. Entonces, ustedes pueden ver que las más efectivas son la prevención ambiental y la indicada, pero las que más se hacen es la universal y selectiva. Y esto pasa porque la tendencia, digamos, es lo que hacen la mayoría y sobre todo las empresas es, bueno, yo me quedo con informar, voy a hacer una campaña, dile no a la droga, y se usan estos típicos, ese eslogan, digamos, que en ocasiones son un poco lejanos a las personas, pero
que son bastante típicos y uno tiende a caer en eso. Entonces hacen estas intervenciones universales y no se hace nada más. Y aquí lo que hay que lograr es la prevención ambiental. ¿Y qué significa prevención ambiental? Que toda la empresa, que cada trabajador sea un representante de las ideas que yo quiero transmitir. Todos estamos de acuerdo, todos los trabajadores, y esto es algo que no lo digo, digamos, lo digo en base a la experiencia. Todos los trabajadores están de acuerdo en que no es aceptable que una persona esté trabajando bajo la influencia del consumo de alcohol y drogas. No hay sindicato con el que yo haya hablado donde no partamos de esta base. Uno cree que a veces los sindicatos siempre se van a oponer, la verdad es que no, los sindicatos están de acuerdo a cuidar el trabajo. A los controles, bueno, la prevención tiene que ser sistemática, ¿eh? No me voy a detener en esto, pero sí les quiero decir, la prevención tiene que ser buenas iniciativas, permanentes iniciativas. O sea, tenemos que buscar algo con la prevención. No pensemos que por hacer una salida de folletos voy a lograr disminuir el consumo de alcohol en las personas. No, acuérdense que siempre tienen que apuntar al cambio de cultura. Y el cambio de cultura no se va a cambiar con una campaña, se va a cambiar con mensajes reiterativos, con mensajes pertinentes, mensajes cercanos, experiencias de las personas que puedan compartir su experiencia. O sea, es mucho más que solamente una campaña. Y los controles, como yo les dije, no hay legislación muy bien establecida, y por lo tanto uno tiene que barajar. Idealmente yo les recomiendo que se asesoren con empresas que hacen esto, ¿sí? No son muchas, pero la mirada jurídica por sí sola no es suficiente, porque acá se necesita una mirada jurídica, pero también técnica. ¿Cómo se hace el control? Es muy importante. ¿Qué uso? ¿Uso orina? Pero la orina me pilla una semana de consumo. Esa es la ventana de la orina. Si yo fumo marihuana el viernes, entonces, perdón, el sábado, yo puedo salir positivo el martes. Y el martes yo en realidad no estaba bajo la influencia, pero sí me sale positivo en el screening. Entonces, ojo con la orina. En muchos lugares se ocupa orina, en minería es otra cosa, ¿eh? Que queda afuera porque tiene una legislación distinta, un decreto minero específico. Pero ojo con el tipo de control. Entonces no les basta solo con lo jurídico, tienen que ver lo técnico. Entonces, en base a la normativa vigente, ¿qué tienen que ustedes definir dentro de su ejercicio? Primero, tener una consistencia normativa. Las pruebas tienen que ser clarísimas cómo se van a implementar, si es que se van a implementar. Y tienen que enfocarse a proteger la vida y la salud de los trabajadores. Yo no estoy buscando echar a los trabajadores, no es mi interés. Yo lo que estoy buscando es que mis trabajadores estén seguros bajo el cuadrante territorial de mi empresa y mientras ellos estén trabajando acá. Si la persona consume en su casa, no puedo hacer nada porque la legislación chilena permite el consumo individual, digamos, en las propias domicilios. Si alguien está consumiendo marihuana, cocaína, cualquier droga, en Chile no se le mete preso por eso, como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. No, se puede. Ahora lo que no se puede es comprar, que eso es harina otro costal y tiene que ver con cómo está la ley acá en Chile. Entonces, el empleador no puede ir contra el consumo por sí solo, pero sí puede enfocarse a que quiere proteger el trabajo, la vida, la salud en el trabajo. Resguardar la intimidad siempre y considerar cualquier reglamento específico que haya por rubro. Está puertos, aviación y minería como distinto. Así que esos son rubros que tienen características particulares. Luego, que cualquier ejecución sea metodológicamente perfecta, ¿sí? Acá estamos jugando o valorando la continuidad de trabajo de los colaboradores. Por lo tanto, no pueden haber ni discriminación ni errores, digamos, en la elección de los procesos. Tiene que ser todo perfectamente claro. Tiene que siempre haber participación, idealmente, de cuando se establecen los controles. Si no hay participación en las decisiones, por lo menos hay participación en obtener la información. Y consenso, siempre tiene que las personas estar ¿cómo se llama?,
aceptar, dar el consentimiento informado para el proceso de control. Como les dije, las matrices de tecnología son importantes, van avanzando, salen algunas nuevas. Yo soy más, recomiendo básicamente que se utilice saliva hoy día. Es un poco más caro, sobre todo en los procesos de confirmación, pero uno se asegura de estar midiendo las 24 horas, digamos, posteriores. Y idealmente generar algún mecanismo de apoyo, derivación, o sea, yo no le voy a pagar el tratamiento, pero sí voy a saber a quién derivar. Y la derivación va a estar en el centro de salud que le corresponde a la persona o el área de social, digamos, sabe hacia dónde. Y, como les dije, información extranjera, no información nuestra. Los programas preventivos bien hechos, los controles bien hechos, tienen un efecto preventivo estadísticamente significativo. Un programa de prevención redujo en un 50% los ausentismos laborales y en un 82% los accidentes laborales, y es posible aumentar y mejorar la productividad. Estos son datos de 3 estudios distintos, que ahí están las fuentes, donde un programa de prevención tuvo efectos positivos. Aquí llego yo. Vamos a las preguntas y después pasamos a hacer son 2 preguntas que les quiero hacer a ustedes para después mostrarles los resultados. Así que vamos a las preguntas. Tenemos 10 minutos para las preguntas. Felipe, ¿me escuchas? Sí. Ya, mira. Bueno, quería agradecerles a todos por la participación y también agradecerles las preguntas, porque creo que nos van a permitir aclarar algunos puntos, ¿ya? La primera pregunta que yo tengo registrada tiene que ver con, no sé si es una pregunta, pero se cuestionó un poco las fuentes de los datos. Por ejemplo, una persona nos puso del año 2013 datos asociados a un estudio del H. No sé, Felipe, ¿qué nos puedes contar ahí? Lo que yo entiendo es que en general tenemos muy pocos estudios en Chile, pero tú puedes profundizar. No entendí la pregunta. No, es que no es una pregunta, yo creo que no es un comentario, donde más bien se cuestiona un poco algunas fuentes de prevalencias del consumo, donde ponen así como en signo de interrogación H del año 2013. Si nos puedes aclarar quizás algo más en relación a los estudios que tenemos en Chile sobre el consumo en los lugares de trabajo. Claro, en Chile tenemos, de los lugares de trabajo no hay más estudios desde ese. Los estudios que algunas publicaciones no tienen el valor estadístico y metodológico como para que yo los use, ¿no? No es que yo sea muy exigente, sino que uno tiende a utilizar estadísticas o cuestionarios o encuestas que tengan un valor. Por lo tanto, no, de lo que hay, eso en trabajo fue lo último. Nosotros desde acá, desde la consultora, hicimos para la Subsecretaría de Previsión Social un trabajo sobre la base de Senda en trabajadores, ¿sí? La base de Senda contempla la población general y educativa. Entonces nosotros hicimos algunos datos de trabajo solo con la población de trabajadores, y la verdad es que los números no varían tanto, ¿sí? Hoy día las prevalencias que están, se les mostré las prevalencias del año 2020, que son las últimas que están publicadas, y las prevalencias más o menos se mantienen una tendencia, y los que yo les mostré probablemente no está tan lejos de la realidad, ¿sí? Es lo más cercano a la realidad que tengo para mostrarles. Ya. Bueno, muchas gracias. Mira, también preguntan acá, hay hartas preguntas, voy a intentar leer la mayor parte, también para ir despejando algunas dudas que les decía que pudieron haber quedado en la presentación. Hay otra pregunta que tiene que ver, ¿qué puedo hacer si un trabajador llega bajo los efectos del alcohol y drogas y no tengo cómo hacer un test para confirmar eso? Bueno, es una gran complicación, porque básicamente al no tener un reglamento que determine el procedimiento a seguir, no pueden hacer nada. Ahora, obviamente tenemos un riesgo de salud inminente, ¿no? Lo lógico, o sea, lo que se tiene que hacer finalmente es sacar a la persona de sus funciones. Ustedes pueden solicitar, en realidad no hay mucho más que hacer que sacarlo para el lado. O sea, que no trabaje ese día y tratar de conversar con él.
pero si es que ustedes no tienen el planteamiento reglamentario, no es mucho lo que pueden hacer. Ujú. Bueno, Y si ahí la, solo y si la complementando. persona se niega a salir de sus funciones, Ajá. mira, esto es muy complicado porque ustedes no tienen, si es que la empresa no tiene determinado esto, no pueden hacer nada, ¿sí? A pesar de que el riesgo es evidente. Entonces, lo lógico, eventualmente uno puede llamar a carabineros, ¿no? Y decir, oye, tengo una persona que yo sospecho que está bajo la influencia del alcohol. Ahora, esto puede determinar en una demanda. Y lo que yo les digo, toda esta, digamos, todo el marco regulatorio no está claro. Por lo tanto, en la demanda yo puedo demostrar que hice todo lo posible para cumplir con lo que el Código del Trabajo me pide, que es mantener seguridad en mi espacio de trabajo. Y ahí el juez va a tener que determinar, digamos, si es que yo estoy en lo correcto o el trabajador está en lo correcto. Entonces, dado que no hay un marco regulatorio específico, lo que uno tiene que hacer es lo mejor posible para que esto tenga, digamos, las mayores certezas posibles. Pero aún así, aunque ustedes hagan todo esto bien, el reglamento, los controles, etcétera, uno puede llegar a un juicio a tener que defender su posición, ¿sí? Entonces, y eso se va a determinar siempre. Por lo menos nosotros como empresa hemos asesorado a varias empresas donde hemos tenido, digamos, juicios a favor de la empresa, que para nosotros, digamos, es una de las cosas que buscamos, que hagamos todo tan bien, que esté todo tan claro, tan transmitido al trabajador, que haya instancia y que la empresa diga, mire, yo hice todo esto para que el trabajador no consumiera y el trabajador consumió igual. Entonces, pues dice, ¿sabe qué, empresa? Usted tiene la razón. Entonces, lo hemos logrado en todas las empresas que hemos intervenido de forma integral, ¿sí? Y Ujú. generalmente las empresas nos llaman cuando ya han perdido una o dos demandas y están pensando en desistir de los controles. Porque finalmente cuando yo hago esto mal, todos los trabajadores saben que me niego y no pasa nada. Ujú. Me pillan y no me pueden hacer nada. Total, por último, si quiero que me echen y me pillan con consumo, igual me van a tener que pagar todo. Ujú. Ya, muchas gracias, Felipe. Mira, hay otra pregunta que hicieron hace muy poquito y dice que si el consumo puede ser una causal de despido. Eh, no, no, porque el consumo es privado. Lo que puede ser una causal de despido es el consumo al interior de la empresa o llegar bajo la influencia del consumo de alcohol y drogas. Sí puede ser una Ujú. causal de despido, sobre todo si es que se pone en riesgo la integridad de las personas. Ujú. Ya, muchas gracias. Hay otra Perdón, persona, alguien justo sí. pregunta, ¿y si no tengo el test, no puede hacer nada? Si usted no tiene reglamento, si usted no tiene testeo, está en una situación muy complicada, porque va a tener que marginar a la persona porque obviamente no está en condiciones de trabajar, pero no puede hacer nada, si es que no tiene todo el proceso instalado. Ujú. O sea, lo importante de esto es em, crear la política, establecer los procedimientos, considerarlo en el reglamento interno y abarcar, ¿no es cierto?, no solamente el testeo, sino que otras acciones preventivas que tienen que ver con la educación, ¿verdad? Hacer algo bien robusto en la materia, ¿sí? Ahora mira, otra pregunta es, ¿qué actividades en concreto recomiendas desarrollar con los colaboradores para fomentar la prevención de alcohol y drogas? Hay muchas actividades de distinto tipo en realidad. Y tiene que ver con los volúmenes que tenga la empresa, la cantidad de trabajadores, el rubro, o sea, hay varias cosas. Yo siempre recomiendo que se hagan varias iniciativas en conjunto que sean de prevención, ¿sí? Desde a las personas, a los colaboradores, a las familias también de los colaboradores, que hayan desde campañas permanentes propias, súper personalizadas, ¿no? Que representen a los trabajadores, que hablen de sus problemas, no de los problemas genéricos. Que tampoco se hable de que la droga es una cuestión que te va a secar la vida, que te va a, digamos, no exagerar la nota del tema de droga. La droga en mi trabajo es una cuestión peligrosa y desde ahí se puede abordar y cuáles son los factores de riesgo. Entonces, ser súper realista de cuáles son,
las medidas que se van tomando. Muchas gracias. Miren, nos queda muy poco tiempo, 1 minuto. Dicen, ¿es recomendable una contramuestra en el organismo administrador si el trabajador es positivo en un examen de saliva en faena? Siempre tiene que haber una contramuestra cuando hay no negativo, ¿sí? Es parte de lo que se tiene que hacer por procedimiento. Yo no puedo tomar medidas si es que no estoy, digamos, completamente seguro, con todo el rigor, digamos, técnico de que la persona estaba bajo el consumo de alcohol y drogas, ¿sí? Eso tengo que hacerlo. Por lo tanto, siempre que hay un negativo, tiene que haber un confirmatorio. Y si es saliva, saliva, orina, orina, ¿sí? Eso tiene que ser así. Les puedo pedir que escaneen esto o que pinchen este link, que lo voy a poner en el chat, y que respondan. Es simplemente una palabra para ver una nube de con qué se quedan en esta jornada. No sé si lo estarán haciendo, Felipe, pero por mi parte, bueno, la última pregunta, mira, si solo tengo en el reglamento interno sanciones respecto al consumo de alcohol y drogas y un colaborador se acerca a la jefatura y le plantea que tiene un problema de alcoholismo, como empresa, ¿tenemos la labor de rehabilitarlo? ¿La rehabilitación debe ser costeada por la empresa? No, la rehabilitación no tiene que ser costeada por la empresa. No es no es un mecanismo que la ley obligue, ¿sí? Ya. Ahí no sé si está viendo las respuestas que Sí, ahí se están. están viendo las respuestas, se está formando esta nube con palabras. Destacan algunas ahí: prevención, claridad, conocimiento, metodología, responsabilidad. Y bueno, miren, ya estamos llegando al final de este webinar. Quisiéramos agradecerles nuevamente la conexión. Sabemos que es un tema que muchas veces es preocupante, ¿verdad? Se vive en la realidad de muchas organizaciones. Queríamos en ese sentido darles las gracias, también agradecerte a ti, Felipe, por tu exposición y no solamente permitirnos aclarar algunos conceptos relacionados con este tema, sino más bien también invitarnos a reflexionar sobre la importancia y las implicancias del consumo de alcohol y drogas en el mundo del trabajo. Y allí también, desde el punto de vista de la salud, recordarles que esto es un tema finalmente asociado a la salud de los trabajadores y por lo tanto hacer los esfuerzos necesarios en establecer esta cultura preventiva siempre será, ¿no es cierto?, bienvenido también desde el punto de la seguridad. Así que queríamos agradecerles, estamos terminando ya la presentación y también recordarles que está disponible en nuestra web la actualización de la guía de prevención del consumo de alcohol y drogas para que la puedan descargar. Les vamos a dejar en el chat el link para descargarla y también disponibles a través de los asesores en prevención de riesgo alguna posible reunión o instancia aclaratoria de conversación con nuestra área que es de promoción de salud para ayudarlos en el abordaje de esta temática desde la asesoría inicial. Así que muchas gracias. Gracias, reitero nuevamente, Felipe, por ayudarnos en esta presentación clarificatoria y les dejo, les deseo un buen día, que tengan una buena jornada y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Yo también les digo, después de esto hay una pequeña encuesta para saber, digamos, algunos aspectos. Y también disponible quienes quieran, digamos, avanzar también en el tema de prevención y necesiten asesoría, nosotros disponibles. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.